Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Hechos capítulo 16. Pero antes de empezar necesitamos de la oración, así que si gustas acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos la oportunidad, Padre, de darnos un día más de vida, para agradecerte por todo lo que haces por nosotros, Padre, para poder pedirte perdón también por nuestros pecados. Te pedimos, Padre Celestial, también que nos guíes con el entendimiento, dándonos la sabiduría que necesitamos para entender y comprender tus palabras, Padre. Ayúdanos también para seguir permanentemente escuchándola, permanentemente estando siempre a tu lado, Padre, porque sabemos que eso es lo más importante que podemos hacer en este mundo. Seguir llenándonos de ti y aprendiendo de ti. Ayúdanos y danos la sabiduría que necesitamos. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, Padre, por favor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. En este capítulo de Hechos 16 hablan acerca del viaje de Pablo y Silas, ¿verdad? Que no fue un viaje nada fácil. Tuvieron que pasar momentos bastante difíciles también. Pero sabemos que todo lo que sucede, todo tiene un propósito y una razón. Aquí empiezan contándonos que Pablo y Sila se fueron a la ciudad de Derbe y luego a Listra. Y en Listra conocieron a Timoteo, que era una persona que tenía mucho aprecio por los hermanos ahí en Listra e Iconio, ¿verdad? Entonces Pablo le pidió que por favor los acompañara. Pero como Timoteo era hijo de griego, no había sido circuncidado. Entonces Pablo decidió circuncidarlo simplemente no porque era algo obligatorio, porque ya estaba dicho que no era necesario que los gentiles sean circuncidados, ¿verdad? Era opcional si deseaban hacerlo o no, pero no era una necesidad. Pero por hacer deferencia al pueblo judío, pues así lo hicieron. De esta forma salieron y emprendieron el viaje. Y de ciudad en ciudad fueron comunicando a los gentiles, porque eso es lo que tenían que hacer, eh, la decisión que en cuanto a ellos habían tomado los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, ¿verdad? La cual era que no se les iba a dar más reglas o normas o más cosas que tengan que cargar, más que privarse, como dice acá, de ofrecer, adorar a los ídolos, de comer carnes que hayan hecho presentadas a estos ídolos, ¿verdad? Porque como sabemos en esos tiempos adoraban ídolos y presentaban, llevaban corderos, animales, y muchas veces tomaban también de la sangre de esos animales, ¿verdad? Entonces, esto es algo que ellos decían que no debían hacer, que estaba prohibido no comer la sangre de los animales y tampoco comer la sangre, digo, comer a esos animales que habían sido sacrificados o dados a esos supuestos dioses, a las figuras a quien ellos adoraban. Muy bien. Y también que se abstengan de cometer, eh, ¿cómo se dice? Déjeme leer, vicios sexuales, ¿verdad? Y esto se refiere a todo tipo de vicio sexual, no necesariamente que tengan relaciones antes del matrimonio, no, sino también en caso de pornografía y de otro tipo, todo lo que tenga que ver con perversión, obviamente no es de Dios. Entonces, todo eso les estaban diciendo que tenían que abstenerse. Entonces, Pablo y Silas fueron de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo a todos decir lo que habían quedado. Recordemos que en esos tiempos pues no había otra forma de comunicarse, sino era a través de cartas y personalmente. Entonces ellos llevaron las cartas hechas por los apóstoles, pero también con ellos mismos para explicarles la decisión que se habían tomado, lo cual hizo esto, agradó a muchas personas eh, gentiles que estaban ahí. Entonces seguían comunicando y eh, de esta forma la iglesia afianzaba en la fe y crecían en número todos los días, ¿verdad? Qué bonito que cada día más personas se volvían creyentes. Seguidamente se fueron a Frigia y a Galacia,
porque el Espíritu Santo por el momento les tenía prohibido ir a predicar a la provincia turca de Asia. ¿Por qué diríamos nosotros? ¿Por qué no les da la oportunidad a la provincia turca de Asia a conocer también las palabras? Claro que sí, pero recuerden que todo tiene su tiempo y su momento. Si probablemente ellos irían ahí, nadie les iba a escuchar, nadie los iba a entender porque sus corazones estaban duros todavía. No estaban preparados y listos para escuchar las palabras que tenían que decirles Pablo y Silas. Por eso el Espíritu Santo los dirigió hacia otro lado, porque todavía no era el momento que vayan a enseñar ahí. Y como vemos, en todo momento los discípulos, los apóstoles, los creyentes no hacían las cosas como a ellos les creía conveniente o les parecía que tenían que ser. En todo momento siempre estaban orando, siempre estaban guiados por el Espíritu Santo, siempre estaban guiados por Dios, ¿verdad? Y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que aprender también. De la misma manera que ellos hacían, recuerden cuando Jesús estuvo aquí, Jesús todo el tiempo estaba en oración, todo el tiempo estaba pidiéndole guía a su Padre. Pensemos que Jesús es el Hijo de Dios. Era un hombre perfecto, pero aún así siempre estaba orando. Entonces, nosotros, hombres tan imperfectos, ¿no necesitamos mucho más de la oración y de acercarnos más al Padre? Pues claro que sí, ¿verdad? Nos vemos en mucha más necesidad de eso. Entonces, con más razón sabemos lo importante que es siempre estar en oración, siempre pedir ayuda a nuestro Padre para que nos guíe, para que nos guíe en el camino, en la mejor manera de las cosas que debemos hacer. Recordemos que hay cosas que quizás creamos que para nosotros es correcto o está bien, pero quizás para Dios todavía no es el momento. Por ejemplo, supongamos que estamos pensando en comprar una casa. Yo quiero y necesito comprar una casa ahora, ¿verdad? Para estar mejor, más cómodos, qué sé yo, la necesidad que tengamos o que estamos mejor económicamente y queremos comprar una casa. Entonces, eso es lo que nosotros queremos y pensamos que está bien, pero ¿será realmente el momento correcto? ¿Será realmente lo que nuestro Padre nos está diciendo que tenemos que hacer? No lo sabemos. Entonces, para eso es importante siempre orar. ¿Por qué? Porque así sabemos que lo que vamos a hacer está de acuerdo con lo que nuestro Padre nos dice. ¿Qué problema hay en comprar una casa y que a Dios no le agrade o no? Hay muchas cosas, porque si hacemos algo que no está de acuerdo al Padre, nos estaremos alejando de Dios y esa casa, en vez de ser una casa llena de bendiciones, va a ser casa llena de problemas, ¿verdad? No sabemos si más adelante seguiremos teniendo el mismo trabajo. No sabemos si más adelante vamos a seguir teniendo las mismas oportunidades. No sabemos si más adelante nos enfermaremos y ya no podemos trabajar. Son miles las circunstancias que no sabemos y desconocemos, porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Pero nuestro Padre sí. Él sabe muy bien las circunstancias y los momentos. Por eso, hasta esa que es algo tan simple, es importante también hacerlo en oración. Orar y pedir a nuestro Padre que Él sea el que nos guíe en las decisiones, como les decía siempre, por muy pequeñas y simples, como qué vamos a ver en la televisión o qué película vamos a ver en el cine, como cosas más grandes. Lo que sea, es importante siempre hacerlo de acuerdo a lo que nuestro Padre nos dice. De esta manera estamos cumpliendo el primer mandamiento, que es poner a Dios sobre todas las cosas. Y la forma de poner a Dios sobre todas las cosas es pidiéndole su opinión, es pidiéndole su decisión, que lo haga Él y no nosotros, para no cometer errores y no alejarlos de Él, porque Él sabe todo el cuadro completo, nosotros solo vemos una figura, pero Él sabe todo lo que va a suceder más adelante. Y si es el momento oportuno para hacer lo que estamos pensando hacer. Entonces, recordemos lo importante que es siempre la oración en cada decisión que vamos a hacer y que sea nuestro Padre quien nos guíe, que sea Él el quien tome la decisión. Así evitaremos problemas, evitaremos alejarnos del Padre y estar siempre cerca a Él, ¿verdad?
Muy bien, entonces eso es algo que aquí también siempre nos están demostrando, que para todo se basan siempre en la oración y en la guía del Espíritu Santo. Entonces, una noche que no ya estaban en Troas, Pablo tuvo una visión. En el sueño vio a un varón en Macedonia, Grecia, que le suplicaba, ven y ayúdanos. Entonces ellos dijeron, es Dios quien nos está guiando para ir a ayudar a esas personas que necesitan. Y así lo hicieron. Entonces viajaron y llegaron a los límites de Macedonia y se quedaron varios días ahí. Llegó el día de reposo y fuimos a la orilla del río que estaba al otro lado de la muralla, donde sabíamos que varias personas se acostumbraban a reunirse a orar, y tuvimos oportunidad de explicarles las escrituras a las mujeres que se habían reunido. Todos tenían la oportunidad de aprender y conocer la palabra, como el día de hoy. Todos tienen la oportunidad de hacerlo. Lastimosamente muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos son aquellos los que realmente quieren seguir aprendiendo. A veces van, escuchan y ya mañana ya no quieren ir porque tienen otras cosas más importantes que hacer. O simplemente ya no les interesa seguir escuchando porque ya saben lo que Dios quiere. Dios quiere que sea bueno, que haga las cosas así, bla, 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 bla. Ya me lo sé. ¿Ya para qué voy a ir? Y entonces pensamos que con lo que sabemos es más que suficiente, pero sabemos que no es así. Necesitamos todos los días del Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos guíe, porque sin Él podemos cometer muchos errores cuando empezamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece que es mejor. Muy bien. Entonces, todos tenían la oportunidad de escuchar las escrituras, pero entre ellas había una mujer llamada Lidia. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que Pablo decía. Entonces la bautizamos junto con los demás miembros de su familia. Tanto ella como su familia fueron bautizados. Luego del bautizo, ella insistió que fueran a su casa a hospedarse. Y como hubo tanta insistencia, así lo hicieron, ¿verdad? Un día en que nos dirigíamos al lugar donde acostumbrábamos orar junto al río, nos salió al encuentro una joven esclava endemoniada que tenía la facultad. Antes de continuar, quería hablarles un poquito más de Lidia. Como sabemos, todos tienen la oportunidad de conocer la palabra, pero Dios sabe los corazones de cada ser humano y de quién realmente lo hace de corazón. Quien realmente tiene las ganas de entender y comprender de corazón, con todas sus ansias de saber la verdad, de conocer la verdad y de hacer la palabra de Dios. Entonces Dios conoce los corazones de cada persona. Lidia, Dios conoció el corazón de Lidia y por eso le abrió el corazón para que aceptara lo que Pablo decía y entendiera. Obviamente, Lidia era una mujer que siempre trataba de hacer las cosas como Dios las decía. Y al ver esto, Dios la bendijo también a ella y a su familia. Pero también ella, agradecida con todo lo que le estaba sucediendo, obviamente seguía haciendo lo que el Padre le decía. Que lo que el Padre nos dice es ser buenos anfitriones. Y es lo que ella quería hacer, en una forma de agradecimiento de la alegría que sentía en su corazón, era compartir eso con las personas que la habían hecho, que la habían bautizado, ¿verdad? Darle un poquito de lo que ella tenía, un poquito de su hogar, un poquito de sus alimentos, compartir con esas personas, que es también lo que Jesús nos dice. Compartamos lo que tengamos y seamos buenos anfitriones y agradecidos con las personas también. Y es lo que Lidia estaba haciendo. Bueno, ahora sí, continuando con lo que les estaba leyendo. Eh, un día en que se dirigían, dice, al lugar donde ellos siempre oraban, junto al río, salió al encuentro una joven esclava endemoniada, que tenía la facultad de adivinar y les estaba proporcionando jugosas ganancias a sus amos con las adivinaciones. Sabemos que todo lo que son adivinaciones son del demonio, porque él es el que se encarga de que la gente les encante esto, por lo tanto, se aleje de él, ¿verdad? Entonces, obviamente, el demonio hacía esto para atraer a más gente,
para que más gente se acercara a él e hiciera lo que a Dios no le agrada. Entonces, usando a este joven, él hacía muchas adivinanzas y de esta manera lograba que sus amos tuvieran mucho dinero y ellos obviamente felices. No les importaba que si la chica sufría o no. Lo que les importaba era que ellos podían ganar dinero. Y como sabemos, eh, muchos seres humanos en nuestro egoísmo somos así, ¿verdad? Egoístas y pensamos en nosotros mismos y no en el sufrimiento de los demás. Bueno, esas personas eran así. Pero entonces el mismo problema, entonces la joven empezó a seguirnos gritando. Estos hombres son siervos de Dios que han venido a enseñarles cómo obtener el perdón de sus pecados. Gritaba siempre a nuestras espaldas. Y este problema se repitió varios días, hasta que Pablo, un día, muy molesto, se volvió y le dijo al demonio que estaba en la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de esta joven. E instantáneamente el demonio obedeció y se fue. Pero ¿qué pasó? Como con la salida del demonio se desvanecieron las esperanzas de riqueza de los dueños de la esclava, estos tomaron a Pablo y lo llevaron ante los magistrados de la plaza pública. Estos judíos están corrompiendo nuestra ciudad, dijeron. Están enseñándole al pueblo costumbres contrarias a las leyes romanas. Entonces el pueblo se agolpó contra Pablo y Silas, y los jueces ordenaron que los desvistieran y azotaran con varas. Qué difícil momento para ellos, ¿verdad? Pero no importaba para ellos lo que tenían que soportar o sufrir. Lo importante es que estaban haciendo la voluntad del Padre. Estaban haciendo lo que Jesús les había enseñado y les había dicho. Sabían que eso era lo que tenían que hacer. Y no importaba si tenían que sufrir, pues estaban haciendo la voluntad de Dios, que era lo más importante. Así se hizo entonces. Y los azotes rasgaron repetidas veces las espaldas desnudas y bañadas de sangre de los dos misioneros. Al terminar el suplicio, los arrojaron a una prisión y le advirtieron al carcelero que le costaría la vida si los prisioneros escapaban. Entonces, obviamente, asustado el pobre carcelero, lo que hizo fue atarlos y ponerlos en la cárcel que estaba más adentro, la más escondida, para que les sea difícil salir. Y a la vez les aprisionó los pies en el cepo, que como sabemos era como cemento que los agarraban para que no pudieran salir, ¿verdad? Pero ya era medianoche y Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. ¿Acaso ellos estaban sufriendo o estaban tristes por lo que les había pasado? No, estaban felices, estaban cantando, estaban alabando a Dios, estaban diciendo probablemente: gracias por darnos la oportunidad de servirte, gracias por estar siempre con nosotros. Teniendo a Dios en sus corazones, el Espíritu Santo con ellos, ellos eran felices porque sabían que todo lo que sucedía, todo lo que pasara, era obra de Dios. Todo eso tenía que ser así. Y ellos felices lo hacían porque estaban sirviéndole a Dios. Entonces era un gozo que sentían en ellos que no les cabía. Y entonces se llenaban de alegría y cantaban y alababan a Dios. Entonces los demás prisioneros escuchaban obviamente sus cantos. De pronto, un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas saltaron de las carnes de los prisioneros. O sea, se quedaron sin puertas y libres de los amarres, ¿verdad? Libres de las cadenas. Entonces el carcelero, al despertar y al ver las puertas abiertas, creyó que los prisioneros habían escapado y sacó la espada para matarse. Obviamente sabía que ellos ya se habían ido, ¿verdad? Y que no le quedaba otra opción que matarse, porque si no igual lo iban a matar. Si alguien está preso y las puertas están abiertas, ¿no vas a huir? Pues cualquiera de este mundo probablemente lo haría. Pero las personas que conocían a Dios, las personas que amaban a Dios, sabían que si eso ellos lo hacían, podría correr el riesgo de matar a ese hombre, a ese carcelero. Y no lo hicieron.
Entonces, cuando el carcelero ya estaba a punto de matarse con la espada, Pedro le gritó, no, no lo hagas. Todos estamos aquí. Entonces, temblando de miedo, el carcelero ordenó que traigan luz. Corrió al calabozo y se tiró de rodillas ante Pablo y Silas. Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Les preguntó suplicante, después de sacarlos. Cree en el Señor Jesucristo, y serán salvos tú y tu familia, le respondieron. Entonces le contaron delante de sus familiares las buenas noticias del Señor. Comenzaron a esparcir la palabra, tanto al carcelero como a su familia. Esto nos enseña también a nosotros que para enseñar la palabra, para decir lo mucho que amamos a Dios, lo mucho que estamos aprendiendo, lo mucho que Él hace por nosotros todos los días, no hay límites para eso. No hay límites para poder esparcir la palabra. No importa dónde estemos, a dónde vayamos, en las circunstancias en que estemos, siempre demos la honra a Dios en todo y aprovechemos la oportunidad de seguir esparciendo su palabra, de decir cuánto lo amamos, todo lo que Él hace por nosotros y lo que puede hacer por ellos también, ¿verdad? Y es lo que ellos hacían. Comenzaron a hablarles acerca de Jesucristo y también les dijeron que tienen que creer en Él. Y así lo hicieron. Tanto el carcelero como sus familiares así lo hicieron. Y en aquella misma hora el carcelero les lavó las heridas y se bautizó junto con los demás miembros de su familia. Se volvieron creyentes. Bendito Dios, ¿verdad? Bendito Dios que nos da la oportunidad a todos de poder hacerlo. Después prepararon un banquete y los invitaron a comer. El carcelero rebosaba de gozo, al igual que sus familiares, porque ya todos creían en Dios, porque el conocer a Dios es la única forma de sentirte en paz y feliz, lleno. Ese vacío que muchos seres humanos sentimos al no conocer a Dios, que tratamos de suplir con cosas banales de este mundo. Tratamos de suplirlas con riquezas de este mundo. Tratamos de suplirlas con vanidad. Tratamos de suplirlas con ropa. Tratamos de suplirlas quizás con alimento. Llenarnos de comer, de comer. Quizás tratamos de suplirlas con los juegos, con el vicio, con el alcohol, con tantas cosas, pero sabemos que al final de todo eso lo que hagamos, por más que lo hagamos constantemente, al final siempre nos sentimos más vacíos que nunca. Porque eso, las riquezas de este mundo, no nos llenan en lo absoluto. Solo hay una cosa que nos va a llenar y nos va a ayudar a encontrar la paz. Lo que pasa que ¿por qué no se llena? Porque necesitamos la espiritualidad. Porque en tu cuerpo, tu espíritu te está pidiendo que necesita de Dios. Que esas cosas no lo están llenando. Necesitamos de Dios. Necesitamos de su palabra. Porque solo en su palabra encontramos la paz. Porque como sabemos, la paz no viene de afuera, sino la verdadera paz es la que viene de adentro. Y cuando conocemos a Dios, Dios nos da esa paz que necesitamos, esa tranquilidad que necesitamos. ¿Por qué? Porque sabemos que nada está en nuestras manos ni nada depende de nosotros, sino todo está en las manos de nuestro Padre. Así como nuestros hijos no tienen que preocuparse de nada, que saben que nosotros les vamos a dar el pan todos los días, el desayuno todos los días, y nosotros somos los que nos preocupamos de dónde vamos a traer. Igual, nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Como dicen, nosotros no podemos ni agregar una hora más al día. Pero nuestro Padre sí. Y nuestro Padre sabe nuestras necesidades y conoce nuestras necesidades. Entonces, no tenemos que preocuparnos, que de una u otra manera Él se va a encargar de que el alimento siempre llegue a nosotros. Y todo lo que necesitamos. Y mucho más. Entonces, al conocer a Dios sabemos que nuestra vida está en sus manos y no en las nuestras, y que tenemos que estar tranquilos y no aferrarnos en el trabajo diario, en esforzarnos en todo. Trabajar sí, pero poniendo siempre a Dios primero, antes que nada, ¿verdad? Muy bien, entonces al siguiente día en la mañana se presentaron ante el carcelero varios alguaciles, diciendo que dicen los magistrados que sueltes a esos hombres. Y entonces el carcelero corrió a notificarle a Pablo que ya estaba en libertad. Pero
¿Acaso dijo, ok, ya me voy? No, Pablo era un hombre de carácter muy fuerte también, ¿verdad? Entonces Pablo respondió, ah, no, dijo. Así que a pesar de que somos ciudadanos romanos, nos azotan públicamente sin someternos a juicio, nos encarcelan y ahora quieren ponernos en libertad secretamente. No, señor, dijo Pablo, que vengan ellos mismos a sacarnos, ¿verdad? Y entonces los alguaciles transmitieron a los magistrados estas palabras, y estos, muertos de miedo al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, corrieron a la cárcel a suplicarles que salieran y abandonaran la ciudad. ¿Por qué? Porque como eran ciudadanos romanos, ellos no tenían que haber tomado la autoridad de golpearlos y encarcelarlos. No, primero se merecían un juicio y luego ver qué se hacía. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Primero los golpearon y luego los liberaron y ni siquiera les tomaron un juicio. Entonces ellos estaban en serios problemas. Y para evitar los problemas que Pablo y Silas pudieran hacer, que claro que ni siquiera estaba en su mente porque tenían otras cosas más importantes que hacer, eh, lo que fueron es corrieron a la cárcel a suplicarles que salieran y abandonaran la ciudad. Entonces Pablo y Silas regresaron a casa de Lidia y ellos volvieron a reunirse con los creyentes para predicarles una vez más antes de partir. Palabras de Dios, amigos. Como sabemos, cada cosa que sucede en nuestras vidas, así como sucedieron en las vidas de ellos, todo tiene un propósito y una razón. Solo Dios sabe por qué y cómo suceden las cosas. Lo único que nos toca a nosotros hacer es confiar en nuestro Padre, dejar todo en sus manos, como ya lo está, y simplemente hacer lo que nos toca a nosotros. Nuestra parte es poner a Dios primero ante todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y lo demás se encargará nuestro Padre. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.